A continuación vamos a dar inicio a nuestra presentación. Esta presentación corresponde a la actividad 1 de perspectivas de género, los aspectos relevantes de la perspectiva de género, y vamos a dar respuesta a 3 interrogantes para esta actividad. Entonces el primer interrogante a cargo de nuestra compañera Duby Giraldo. El primer interrogante es cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. Se empieza a hablar de género en 1960, pero nosotros vamos a hacer un recuento histórico que ha sucedido en el desarrollo de este término. La arqueóloga Margarita Sánchez Romero hizo una investigación que llamó Identidad de Género en la Prehistoria, donde se evidencia la importancia de la mujer en esta época, y su importancia está en las actividades de mantenimiento, como fue el cuidado de su comunidad, el cuidado del fuego, la limpieza de las pieles, pero sin olvidar que ella también hacía parte de la casa. Ha nacido una nueva rama llamada arqueología de género. A través de las excavaciones y de lo observado en los huesos se ha evidenciado las marcas de violencia causadas por el hombre en esta época. También en los actos de funeraria y las pinturas rupestres permiten ver cómo era la vida social tanto de hombres y de mujeres. Pasamos a una nueva época que es la época antigua. En la época antigua, las poblaciones ya se establecen en un único lugar porque aparece la agricultura, aparece la escritura y hay una división del trabajo. En esa división del trabajo, el hombre es el que se hace el fuerte, el que manda en la casa, y realmente la mujer queda relegada a unas actividades domésticas. Ese patriarcado pasa a ser reflejado también a toda la sociedad y pasa a ser una sociedad patriarcal donde los hombres son los que manejan el Estado. De todas maneras, hay dos mujeres, Boudica, que lucha contra el Imperio Romano porque su territorio en Inglaterra fue invadido, muere, no logró, pero sí se ve esa mujer luchadora de esa época. Y Hepatía, que es una mujer que fue la primera científica de la historia. Pasamos a una nueva época que es la Edad Media. La Iglesia tuvo gran influencia en esta época porque nos presentaban dos modelos de mujer. Eva, que salió de la costilla y es la que lleva al pecado del hombre, y la Virgen María. Dentro de esta época podemos destacar que hubo 4 tipos de mujeres. Una mujer noble que era educada igual que el hombre, pero con la diferencia que ella no podía enseñar. Y existían los plebeyos, tanto hombres como mujeres, pero entre el papel de la mujer plebeya era, además de tener las obligaciones domésticas, también tenían las obligaciones del campo y no tenían derecho a ninguna educación. Existió una mujer que no quería participar de la vida social, de estar más tranquila, de no formar una familia, y se iba a mirar los conventos, no eran religiosas. Pero una mujer que tenía muchos conocimientos en biología, en ciencia, era la que preparaba los medicamentos para los enfermos, eran las que planificaban, tenían los ingredientes que las mujeres tomaban para no tener ese hijo, y realmente fueron asesinadas. Pasamos a la Edad Moderna. En esa Edad Moderna aparece un personaje, Juan Luis Vives, que escribe 2 documentos, uno en la formación de la mujer cristiana y los deberes del marido. En esto, la superioridad se la da al hombre y un comportamiento a la mujer. En contraposición a ello aparece Francois Paulin, que él escribe de la educación de las damas, y él está en contra de todo este pensamiento de José Luis Vives y defiende la igualdad tanto de hombres y mujeres. Él dice que el cerebro no tiene sexo, y toda la posición del patriarcado.
También a este mismo proceso está Jean Antonio Cordes, donde él dice que tanto hombres y mujeres deben acceder a la educación, un voto que sea tanto para hombres y mujeres y la ciudadanía de ambos. En la edad contemporánea es una época rica en que la mujer se empodera de ella misma y hay muchas mujeres que empiezan a luchar por sus derechos, tanto al voto, al trabajo, a la educación. Es así como Olimpia de Gaugues hace la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía en contraposición de los derechos del hombre y del ciudadano. Mary Walsh hace una vindicación de los derechos de la mujer, lo que esa mujer debe tener, y todos ellos, toda esta época fue muy importante, salieron muchas mujeres y también sus esposos las apoyaron, como es el caso de John Stewart. Dentro de esta época surge un feminismo, pero el feminismo ha pasado por 3 etapas. Participación total de las mujeres en todas las esferas, esa era la primera ola, ese era el primer movimiento. El segundo, que tanto hombres y mujeres tuvieran responsabilidad en la familia, es decir, que tanto hombres y mujeres se hicieran cargo de la familia, que hubiera esa participación equitativa. Y la tercera oleada es que el género hace parte de que son diferentes hombres y mujeres que se deben apoyar. A continuación sigue mi compañera, la segunda respuesta, Diana Carolina. Bueno, muchas gracias, Duby, por tu aporte. Ahora pasamos, luego de un repaso por la historia, a cuál es esa relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la perspectiva de género. Entonces, para poder entender y dar respuesta a este argumento, a este interrogante, hemos dividido en 3 momentos importantes esta respuesta. Uno es el reconocimiento, otra es la apropiación y por último la incorporación. Entonces, para poder brindar una respuesta conjugada a esta pregunta, tenemos que entonces remontarnos rápidamente de nuevo a lo que Duby nos hacía a colación. Esto es desde la década de los 60, donde se aunan esfuerzos en la realización de evaluaciones, la formulación de diversos instrumentos de política internacional y regional que son suscritos y ratificados por los estados, y el desarrollo de planes y estrategias de acción a nivel de los países. Entonces viene ese reconocimiento ya no solamente de una nación, sino que es mundial. Entonces reconocemos que hay un esfuerzo por reevaluar y por destacar. Y entonces acá se comienzan a destacar algunos retos que las mujeres tienen que afrontar a nivel mundial, que siguen siendo relacionados a su género, como son la desigualdad de los recursos, los beneficios, el derecho a la educación, a los servicios de salud, a una vida sin violencia. Entonces ya se reconoce que hay un punto de entrada importante en el que hay que avanzar para que se genere esta igualdad y este reconocimiento. Y para ello, entonces, se dice, ok, hay que pensar que esto hay que educarlo y lo mejor es que se creen instituciones de formación desde la docencia, que son los IFD, donde nosotros reconozcamos y eduquemos sobre la igualdad de género. Entonces, ya los derechos humanos fueron recogidos en las leyes de positivación a raíz de las revoluciones burguesas del siglo XVII al siglo XVIII. Entonces viene la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, y en esta última se promueve toda esa asamblea de aprobación de los derechos, donde ya hablamos de la igualdad de género, y entonces se comienza a promover esa igualdad con el efecto de que funcione. Tanto las mujeres, las niñas tienen el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos, como todos los seres humanos. Entonces ya comenzamos a hablar no solamente del reconocimiento, sino que también de la apropiación. Entonces, nuevamente, para este interrogante, ¿cuál es esa relación de la historia de las mujeres, de los derechos con la perspectiva de género? Entonces, aquí ya no hablamos solamente de la perspectiva de género, reconociendo solamente a la mujer, reconocemos también el derecho, el enfoque de los derechos, en la transformación de las prácticas institucionales. Y nos viene un siguiente interrogante, porque en este momento, luego de hacer el reconocimiento
En la apropiación vienen todas las preguntas, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es esto de perspectiva de género? ¿Qué es ese enfoque? Entonces, cuando nos comenzamos a hacer todos esos interrogantes, comenzamos a entender que la perspectiva de género es una herramienta para reconocer y proteger los derechos humanos generales, porque no solamente decimos que somos mujeres a las que nos tienen que proteger, sino que también somos niñas, somos adolescentes, somos hombres, que estamos todos pues en torno al reconocimiento de nuestros derechos. Entonces en esta imagen ustedes pueden observar algunas de las cosas que demarcan un poco esta apropiación y esta segregación. A mis hijos los educo yo, pero la respuesta correcta sería sí, y también la escuela, las familias, no se sabe todo en una persona, todos somos facilitadores. La perspectiva de género hipersexualiza la niñez, eso es completamente falso, enseña derechos y salud, cuando lo vemos desde una óptica mucho más amplia, claramente. Otro, no existe conexión entre la educación con perspectiva de género y el detener la violencia contra la mujer. Falso por completo. La perspectiva de género permite trabajar a favor de la sociedad y combatir la violencia. Entonces, cuando nosotros ya hemos reconocido, apropiamos, incorporamos y pasamos a algo muy bonito que es la perspectiva de género donde se incluye, donde se incorporan a todos los géneros para como instrumento mejor, como instrumento para la cercanía, para la realidad, para no poder quitar el espectro de solamente las mujeres son violentadas, sino que hablamos de una incorporación de toda la sociedad a través de la enseñanza de nuestra niñez, entendiéndose entonces las instituciones que lo privilegian a lo masculino y desfavorecen a lo femenino. Entonces pasamos a una educación con perspectiva de género que nos ayuda a todos a entender cómo la inequidad reproduce violencia contra niñas, jóvenes, mujeres y personas no binarias. Entonces, cuando nosotros queramos responder este segundo interrogante, tenemos que hablar de perspectiva de género desde tres puntos importantes: el reconocimiento, la apropiación y la incorporación. A continuación, nuestra compañera Alejandra nos va a resolver el último interrogante. Buenas tardes, les voy a entonces hablar de cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. Siguiente. Entonces, pues acá tenemos que el encuentro de la educación con la perspectiva de género se fundamenta prácticamente a partir del desafío que esta última implica dentro del aula de clases, porque se parte de la concepción que los mismos estudiantes tienen sobre el término, con el fin de que profundizar el contenido dentro de las aulas y establecer las diferentes roles, funciones y acciones que derivan del mismo término. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de comprender, o sea, con la finalidad de comprender la importancia que se tiene de abordar este tipo de temáticas dentro del aula de clases para que se establezcan estándares de respeto, aceptación y valoración del ser por su propia esencia. Siguiente. Entonces, así, Arancibia en el 2008 percibe la educación como un derecho básico tanto para el desarrollo integral como sostenible de los pueblos. Lastimosamente, aún hay muchos vacíos por llenar en lo que compete a la igualdad de género femenino y masculino, por lo que el principal rol de la educación es el de formar personas íntegras que respeten o sea, que respeten las diferencias entre los géneros y también que se comprenda el rol del juego que cada uno de ellos implica. Siguiente. Entonces tenemos que para la UNESCO en el 2015, la igualdad de género se fundamenta en la búsqueda de una sociedad justa, en la cual el principal actor, ¿cuál va a ser? La escuela. ¿Por qué? Porque es el lugar idóneo que forma personas con pensamiento crítico y con humanismo, y aquí participan tanto hombres como mujeres, y se garantiza una formación integral de niñas y niños que enseña los roles de la equidad de género. Se enseña más que todo como las principales funciones que debe cumplir un hombre y las principales funciones que debe cumplir una mujer. Siguiente. Tenemos que para Luna, una titular de Historia de América de la Universidad de Barcelona, refiere que género es un aspecto clave para el análisis de la historia política de las mujeres, debido a que ayuda a descifrar los procesos sociales y políticos, y también donde es necesario analizar las limitaciones que se derivan del mismo. Entonces,
que se derivan del ser siguiente, por favor. Bueno, ya en los últimos años, entonces, se ha evidenciado que la incursión del enfoque de género y la equidad está tanto inmerso entre las asignaturas de varias carreras como dentro de la familia. En las asignaturas, ¿por qué? Porque ahí es donde se favorece la renovación de los saberes y contenidos, y dentro de la familia porque se inculcan valores de respeto, estereotipos y costumbres. Gracias por la atención presentada. Esa es alguna de la bibliografía que utilizamos para hacer el trabajo.